Hoy 6 de octubre del año 2013, los estamos saludando desde la Iglesia Espigas. Este es un ministerio para el cuerpo de Cristo. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ilumine con su verdad y su palabra. Padre Celestial, en Cristo Jesús, te damos gracias porque tú siempre nos oyes. Te damos gracias por la verdad que nos hace libres. Te damos gracias por la palabra escrita, que es la profecía más segura. Te damos gracias, Señor, por avivar el don profético y del Maestro. Que todas las personas que escuchen esta palabra, esta enseñanza, puedan entender y pueda ser grabado en su corazón lo que tú quieres hablar al cuerpo de Cristo. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Estamos en una secuencia donde estamos estudiando varias promesas que tienen relación con el escuchar la palabra del Señor. La cuarta promesa que les quiero compartir hoy se llama así: la palabra de Dios nos hace bienaventurados. Bienaventurados significa dichosos o gozosos. Bienaventurados significa dichosos o gozosos. En la sesión anterior, hablando de la tercera promesa, que tiene que ver con el gozo para el que escucha al Señor, estábamos haciendo un contraste entre las tinieblas y la luz, y algo se comentó acerca de conocer mejor la luz, conociendo las tinieblas, pero haciendo la salvedad aquí. Yo no voy a conocer la luz por conocer las tinieblas. A lo que yo me refiero específicamente es a esto: a que cuando no me dejo confundir por las tinieblas, que son una luz falsa, puedo entender bien la luz. También venimos de un proceso, y es en donde estamos estudiando el ministerio profético y donde estábamos hablando de algunas cosas acerca del falso profeta. El falso profeta o el falso maestro, el falso ministro, en general, tiene que hablar de las tinieblas, porque es falso. ¿Qué habla? La abundancia de su corazón. ¿Qué hay en su corazón? Tinieblas. Ahora, del que es nacido de nuevo y el que es ministro de luz, habla luz y guía a la gente hacia la luz. Cuando nosotros conocemos la luz, entonces podemos encontrar la luz. Es muy difícil que si tú quieres encontrar un billete de X denominación, por ejemplo de $1, lo encuentres si nunca has conocido un billete de $1. Es muy difícil porque nunca lo has conocido. Pero poniendo este ejemplo, entonces, si el Espíritu Santo y la palabra del Señor nos lleva al conocimiento de la luz, de la verdad que nos hace libres, entonces podemos encontrar esa luz y esa verdad donde esté. No importa la época, no importa el proceso histórico del cual venga, nosotros podemos encontrar una bendición. Por ejemplo, cuando estudiamos cosas que escribieron personas que vivieron hace mucho tiempo en la iglesia del Señor, y que al dejar esas cosas escritas, cuando vinieron de la luz de Dios, siempre son luz, son verdades eternas que Dios le mostró a alguno de sus siervos y que comunica el cuerpo de Cristo a través de esos siervos. Entonces, toda la iglesia a lo largo de la historia ha tenido también gente que es como un emblema, gente que es importante en cierta época de la historia de la iglesia, pero ellos también fueron humanos. Entonces, de alguna manera, es posible que hayan agregado algo a una verdad revelada por Dios. Y entonces es cuando tenemos que discernir a lo largo del proceso histórico qué viene de Dios y qué no. Ahora, otra cosa que es importante considerar es la siguiente: la verdad de Dios es una sola. Es un gran paquete, por decirlo así, es un gran paquete. Pero es como un gran rompecabezas, porque nadie lo entiende totalmente. Rompecabezas. Y Dios dio fichas estratégicas a cada persona en el proceso histórico. Entonces, un ejemplo: Dios revela verdades a su siervo Moisés. Moisés
las comparte con el pueblo de Israel. Y una forma es como esa verdad fue asumida o aceptada por algunos del pueblo de Israel, no por todos, porque algunos también del pueblo mismo de Israel rechazaron esa verdad y no creyeron a Moisés. Y hay otro ejemplo, el mismo Faraón y el mismo Egipto no creyó a Moisés. Entonces vamos a extremos. Algunos dirían, pero es que estos eran egipcios, y entonces por eso no le creyeron a Moisés. Si recordamos, Moisés era un príncipe en Egipto. Entonces había muchos motivos para poderle creer a Moisés. Él fue enseñado en Egipto. Él fue adiestrado en Egipto. Él conoció a Dios cara a cara, por decirlo así, en la zarza, pero antes no. Él tenía una deuda en su interior. ¿De dónde soy? ¿Soy egipcio o soy hebreo? ¿Quién soy? ¿Yo para dónde voy? Ese saber quién soy le determinaba para dónde voy. Llega un punto crítico donde él no soporta la presión y mata a un egipcio y le toca huir de Egipto. Y al huir de Egipto pasan 40 años en un desierto. Y a veces nosotros decimos, qué feo estar en el desierto. Y lo que no tenemos en consideración es que Dios es un Dios de desiertos. Dios siempre habla cuando nosotros no confiamos en nosotros. Es la oportunidad perfecta para arrancarle una falsa verdad a Moisés, para colocarle una verdad verdadera a Moisés. Y al colocarle esa verdad verdadera, entonces lo envía. Y le dice, ve a ese pueblo. Pero ¿cómo voy a ir allá? Ni siquiera sé hablar. Entonces le ayuda. Dios siempre nos envía ayudas. Hay una Aarón en el camino. Hay una ayuda sacerdotal. Ahora, si juntamos este paquetico para el tiempo de hoy, y hablando de la palabra de Dios que nos hace bienaventurados, una bienaventuranza poderosísima puede ser esta: que en un desierto Dios se manifieste a ti, te arranque la mentira, te ponga la verdad y te envíe. Y te envíe con ayuda. Y hay un Aarón. Resulta que Aarón está dentro de ti también. En este sentido, ojo, porque no vayan a decir algunos, es que él dijo que Aarón está dentro de nosotros. Ojo, yo no estoy hablando de eso. Yo digo un Aarón en este sentido específico. Todos somos sacerdotes. ¿Cuál fue la gran ayuda para poder hablar cosas que Dios dijo? Una gran ayuda estaba en el sacerdocio. Nosotros somos entonces, hoy, en Cristo Jesús, sacerdotes, reyes y profetas. Tomemos dos partes, sacerdotes y profetas. Profetas porque podemos hablar lo que es de nuestro Padre, si conocemos a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo conocemos a nuestro Padre Celestial? Por el Espíritu Santo. Jesús dijo que el Padre y el Hijo estarían en nosotros, y además que todo nos lo haría saber por el Espíritu Santo. Así que yo conozco a Dios, mi Padre, por el Espíritu Santo. Y conozco la verdad de mi Padre por el Espíritu Santo. Y conozco qué es de la verdad de mi Padre Celestial a lo largo de los siglos y a lo largo de la historia por el Espíritu Santo. Puedo saber qué le dijo Dios bíblicamente a Lutero, bíblicamente a Wesley, bíblicamente a Tomás de Aquino, bíblicamente a Agustín de Hipona y a toda una cantidad de personas, incluyendo al mismo Moisés. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Dios no le va a decir algo doble. Dios es único. Jehová uno es. Está escrito en la ley. Jehová uno es. Y si Él es uno, Él habla una sola cosa. ¿Qué significa? No hay dualidad en su pensamiento, no hay dualidad en su corazón, no hay dualidad en su forma de hablar. Si no hay dualidad, y esa consistencia está en nosotros, no hay doble ánimo tampoco.
Si no hay doble ánimo, puedo entender mejor la verdad de Dios. Para que no haya doble ánimo, ¿Dios qué va a hacer? Va a aprovechar un desierto para hablar conmigo o para hablar contigo, para arrancar la mentira y poner la verdad. Así que, bendito desierto. ¿Verdad? Si yo no aprovecho ese desierto, no puedo salir en el poder del Espíritu. Iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene que estar atenta a una cosa. Jesús fue ungido en el Jordán, pero salió en el poder del Espíritu después de haber pasado por un desierto. Así que yo tengo que pasar por un desierto. Jesús pasó por 40 días de desierto. Moisés por 40 años de desierto. Entonces, si nosotros queremos ser libertadores, instrumentos de liberación, como lo fue Moisés y como lo es Jesús, tenemos que pasar por un desierto para ser liberados de aquello que nos ata. Yo no puedo liberar a un cautivo cuando yo soy preso igual que él. ¿Cuál es la clave de Jesús para liberar tu vida o la mía? Que yo conozca la verdad. Si conozco la verdad es porque he permanecido con Él. Y permanecer con Dios en un desierto no es tan fácil. Uno quiere escaparse del desierto. Uno quiere salir corriendo a un oasis. Uno quiere salir corriendo a donde alguien o algo que le calme la sed, en lugar de buscar en la fuente que es Dios. Cuando uno busca en otra fuente, ¿qué significa? Que pierde la bienaventuranza. Le puede suceder lo de Esaú, que buscó en otra fuente. En lugar de creer en la promesa, la botó a cambio de unas lentejas, a cambio de saciar una necesidad inmediata. Esaú botó la promesa de Dios. ¿Está entendiendo? Amén. Cuando comprendemos estas cosas, entonces nosotros nos agarramos con más firmeza porque no queremos perder la bendición de Dios. Bendición, bienaventuranza, dicha y gozo son lo mismo. ¿Aló? Amén. Entonces te voy a repetir, bendición, bienaventuranza, gozo y dicha son lo mismo. Amén. Entonces, si yo no aprovecho los desiertos para agarrar la bienaventuranza, pierdo el gozo. ¿Cuál era el gran gozo? Por ejemplo, el gran gozo de Moisés, cumplir la promesa que Dios le dio. Se salió del gozo, golpeó la roca. ¿Y qué sucedió? Perdió la promesa y tuvo que ver la tierra prometida a distancia. No pudo entrar. ¿Amén? Amén. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a cómo entramos. Tenemos que estar atentos a cómo entramos en la bienaventuranza. La bienaventuranza para nosotros es como la tierra prometida. Ahora, atención. Es bienaventurado, conforme a esta cuarta promesa que les quiero compartir, el que oye la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace bienaventurados, pero la palabra de Dios debe ser predicada. En el Nuevo Testamento, Pablo, en la carta a los Romanos, dice, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿A qué envió Dios a Moisés? A hablarle al faraón. Cuando Moisés dice, yo no sé hablar, le da un Aarón, un sacerdote, que sabe hablar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios debe ser hablada. Un profeta es profeta cuando habla, no solo cuando escribe. Yo puedo escribir algo profético, pero es importante que lo hable, porque el hecho de hablarlo le da el poder del Espíritu. Di esto al faraón. Otros ejemplos. Dile lo que ves. Ejemplo de Jeremías. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo. Ejemplo en Ezequiel.
y así otros profetas que fueron inspirados por Dios para hablar lo que el Espíritu de Dios les puso que tenían que hablar. Tenían que proclamarlo. Dilo, profetiza, hijo de hombre, profetiza. Y si nosotros somos profetas, al ser hijos de Dios, tenemos que hablar las maravillas de Dios. En Pentecostés sucedió algo. Cuando fueron bautizados por el Espíritu Santo y hablaban en lenguas que otros decían, esto es maravilloso. Es gente que no sabe este lenguaje y está hablando que las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. ¿Qué estaban hablando? Las maravillas de Dios. Estaban hechos profetas por el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, si las personas son llenas del Espíritu Santo, están capacitadas por el mismo Dios para profetizar las maravillas de Dios. Y ese es uno de los dones del Espíritu. Uno de los dones del Espíritu es el don de profetizar. El don de profetizar. Cuando eran bautizados en el Espíritu, por ejemplo, pueden leer en la palabra de Dios, Hechos capítulo 19, ¿qué encuentran? Que cuando fueron bautizados, después de que Pablo les puso las manos, hablaban en lenguas y profetizaban. Hablaban en una lengua conocida las maravillas de Dios. ¿Amén? Amén. Muy bien, entonces, la palabra de Dios nos hace bienaventurados. ¿Yo qué profetizo? La palabra de Dios. El hecho de ser llamado a ser predicador es una bienaventuranza. Es bendecido. Mi mayor gozo, mi mayor alegría es predicar. Mi mayor gozo no es trabajar en mi trabajo natural, mi trabajo sobrenatural, en el cual estoy con más plenitud bajo la unción del Espíritu Santo. Esa es mi gran bienaventuranza. Mi gran tristeza sería no hacerlo. Ay de mí si no predico, decía Pablo. Ay de mí. Por ejemplo, a veces él no encontraba apoyo entre la gente y él mismo trabajaba con sus manos haciendo cartas para tener recursos para ir y predicar. Porque ay de mí si no predico. Que no se desvanezca esta mi gloria, decía Pablo. Él pagaba sus viajes con tal de tener a quien predicarle. Él trabajaba extra con tal de tener a quien predicarle. Y eso es algo que estoy tratando de incorporar a mi propia vida. Gradualmente, ahí vamos trabajando para tratar de tener el recurso, de alguna forma, el recurso para cumplir, porque ay de mí, de Ricardo, si no predico. Esa es mi mayor bienaventuranza. Ahora, los voy a invitar a que vayan a Apocalipsis capítulo 22. Y en el verso 7, empecemos a reflexionar sobre algo que tiene que ver con la predicación, pero también con la bienaventuranza. A veces nosotros pasamos por alto aquellas partes bíblicas donde dice, y Dios me dijo, o el ángel de Dios me dijo. Dijo es hablar. ¿Verdad que sí? Y aquí dice, he aquí vengo pronto. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? Hablando. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que guarda las palabras. Ejemplo, si yo me dedico a estudiar la palabra del Señor, será para predicarla también. Bienaventurado porque guardo las palabras de este libro. Ahora, yo no me quiero dejar convertir en un falso. Entonces, dejo que la palabra de Dios me amolde y me pase por los desiertos con tal de ser verdadero. Que arranque la mentira de mi vida y coloque la verdad de Dios. Y al poner la verdad de Dios, entonces yo voy a tener una bendición, una bienaventuranza. ¿Cuál? Es consistente lo que vivo con lo que hablo. ¿Por qué Jesús tenía tanta autoridad? Porque hablaba no como los escribas. Él vivía lo que decía. Yo quiero eso. Y quiero eso no solo para mí,
sino para todos ustedes y para Amén. todo el cuerpo de Cristo. ¿Qué es algo que va a hacer una gran diferencia entre las falsas iglesias y la verdadera? Cómo vive. Esa es una diferencia total. Una cosa es bla bla y otra cosa hablar por el testimonio. ¿Cómo vive la persona? Sed santos en toda vuestra manera de vivir, dice la palabra del Señor. Ser santos en toda la manera de vivir. Eso es un gran objetivo para alcanzar, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Ahora, si basados en este verso, recordamos que la promesa es que la palabra de Dios nos hace bienaventurados, y es bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, de la profecía. Otra vez, profecía, profeta. ¿Quién es el que habla? ¿Qué es lo que habla el profeta verdadero? La palabra de Dios. Bienaventurado el que habla la verdad como debe ser hablada. Porque también hay falsos. Entonces, si nosotros guardamos, como quien dice, ponemos por obra, actuamos y vivimos según esta palabra, somos bienaventurados. Entonces, no solamente bienaventurado porque me la sé, sino porque me la sé vivir a diario, me la aplico. Mi cruz tiene buena relación con lo que sé de la palabra de Dios. Porque yo quisiera hacer tal cosa, pero la Biblia dice tal otra, entonces mi cruz. Se me atravesó la voluntad de Dios manifestada en la enseñanza de su palabra, la cual me dice, eso no, o esto sí. Y yo debo decir, pues que mi sí sea sí y mi no sea no. Porque si no, ¿qué testimonio voy a dar? Pablo decía a su siervo Timoteo, a su discípulo, que él viviera con pureza. Que él viviera con pureza. Que estudiara las Escrituras. ¿Qué quería Pablo? Testimonio de vida y profecía verdadera. ¿Amén? Amén. Ahora, si retrocedemos y vamos acá a Juan capítulo 15, que era una parte donde estuvimos en la sesión pasada estudiando la tercera promesa, en Juan 15, 11, dice Jesús, estas cosas os he hablado. Vuelve otra vez a hacer insistencia en algo, hablado. ¿Qué hago cuando hablo? Transfiero. Ahora, escucha, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Divídelo. Cuando tienes un gran sándwich, una gran hamburguesa, si no la partes en trozos, ya sea con mordiscos o con un cuchillo, no te lo vas a poder comer. Es demasiado grande. Entonces coge este verso que es demasiado grande y lo partes en tres. Vamos a partirlo en tres. Dice, estas cosas os he hablado. ¿Quién está diciendo ahí? Jesús. ¿Y para qué hablaba? ¿Por qué no nos las escribió? Porque tenía que hablarlas en el poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque al hablarlas en el poder del Espíritu se imparten. O sea, que se hacen parte de la otra persona. Se hacen parte de quien oye. Eso se llama impartir. Cuando yo te doy una impartición, cuando Dios me guía a darte una impartición, entonces nosotros lo que hacemos, ¿qué es? Poner en ambiente todas las cosas para que la impartición pueda ser hecha. Si hay distracción, se puede perder la impartición. Entonces no nos dejemos distraer a través de la vida, de las cosas, de las personas. Esta y otra situación nos pueden distraer. Tenemos que cortar la distracción. Tenemos que tomar control de la distracción. ¿Para qué? Para guardar la impartición. Ahora, cuando es Jesús quien habla o quien inspira a alguien para que hable en su nombre, tenemos esto. Estas cosas os he hablado.
esas cosas se hacen parte de ti si tú las has escuchado y han sido dichas por el poder del Espíritu Santo. Esas cosas pueden hacerse parte de ti si las oyes y si fueron dichas en el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tercera parte del vocablo. Para que mi gozo esté en vosotros. Escuchen. Dios te habla para que su gozo esté en ti. Si tú lo oyes, recibes gozo. Si tú lo oyes, recibes una impartición. ¿Qué te fue impartido? Gozo. ¿Y en qué consiste el reino? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Ahora, cuando Jesús te habla o me habla, su gozo es transferido a mí. Su gozo es transferido a mí. ¿Qué significa transferido? Untadito no. Metido en mí. El día que venga la batalla, cuando venga el desierto, la dificultad, ¿qué me sostiene? El gozo del Señor es mi fortaleza. Bien, si el gozo del Señor es mi fortaleza, ¿yo qué necesito para tener ese gozo? Oír a Dios. Necesito impartición de Dios. Ahora, ¿Dios puede hablarme por el Espíritu Santo? Sí. ¿Dios puede hablarme por su palabra? Sí. ¿Dios puede hablarme por el Espíritu Santo y su palabra a través de sus profetas? Amén. ¿Qué hizo Jesús cuando llevó la cautividad cautiva? Dio dones a los hombres. ¿Cuáles dones? A unos hizo apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿Cómo para qué? Dice ahí, Efesios capítulo 4, para edificar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Que profeticen las maravillas de Dios. Cuando Dios permitió una dispersión de la iglesia, ¿qué hacían ellos? Hablar las maravillas de Dios en todas partes. ¿Y cómo creyeron aquellos a donde estas personas llegaron? Por la predicación de las personas que fueron dispersas. Creyendo, por ejemplo, en Samaria, la predicación de Felipe, muchos fueron liberados de demonios, muchos fueron sanados. Hubo un gran avivamiento allí. Se cumplió. Felipe fue bienaventurado. ¿Y qué pasó después? El Espíritu Santo lo transportó, aún físicamente. O sea, es maravilla tras maravilla. Entonces yo te exhorto a esto. Predica, pero predica bien. Estudia. Que toda la palabra de Dios es útil para redarguir, para enseñar, para exhortar, para formarte en pureza, santidad, rectitud e integridad. Y que lo que tú hables venga de una vida transformada con un testimonio. ¿Amén? Amén. ¿Qué tal que aquí tengamos unos transportados algún día? Amén. A unos cuantos Felipes aquí, echando fuera demonios, sanando enfermos en la calle. Eso es lo que Dios quiere. No tenemos que levantar congregaciones necesariamente, tenemos que ir, porque Dios dijo, ir y hacer discípulos. ¿Amén? Amén. Un discípulo, un futuro discípulo, aquella persona cautiva de un demonio que en la calle un misericordioso ungido se la encuentra y lo libera de un demonio. ¿Cómo queda esa persona? Tocada por Dios. ¿Amén? Amén. Así que tienes que actuar, pero siempre bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. ¿Amén? Amén. Ahora, tercera parte del vocado en Juan capítulo 15, verso 11. Dice Jesús, y vuestro gozo se ha cumplido. Sencillo. ¿Cómo se cumple el gozo? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo es que se realiza el asunto? Oyendo la palabra de Dios. Por eso Él dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Si necesito el gozo, ¿a quién tengo que oír? A Dios. ¿Amén? Muy bien. Si seguimos estudiando con más
profundidad Juan capítulo 15 que vamos a encontrar, que en ese capítulo Jesús nos habla varias veces de permanecer. ¿Qué significa permanecer? Permanecer significa, entre otras cosas, estar, ser conservado o, la mejor de todas, lo eterno. Palabras eternas. Palabras eternas. Cuando Jesús dice, las palabras que yo os he dicho son espíritu y son vida, significa eternidad. La palabra que salva mi alma es la palabra que Jesús me habla. ¿Amén? Amén. Si permanezco en su palabra, entonces puedo hacer todo un estudio bíblico de qué significaría permanecer en su palabra. Jesús también dice, permaneced en mi amor. Si permanezco en su amor, puedo hacer todo un estudio bíblico de lo que es permanecer en el amor de Dios. Si permanece su gozo en mí, puedo hacer otro estudio bíblico de qué significa su gozo en mí. ¿Amén? Amén. Su gozo cumplido es una verdadera alegría. ¿Cómo lo transfiere? A través de la predicación. Si vamos un momentico y estudiamos después con calma en Isaías capítulo 61, ¿qué vamos a notar? Que en Isaías 61 dice que el Espíritu de Dios está sobre Jesús y que lo ha ungido para anunciar. Eso significa hablar. Anunciar significa hablar. Un ejemplo, vas por la calle, estás en la calle, el Espíritu Santo te mueve, de pronto te dice, dile tal cosa a tal persona, y tú vas y se la anuncias. Y esa palabra era lo que esa persona necesitaba, bien ungida. Y esa palabra lo liberó. Liberó al cautivo. Y de pronto de ahí te pasa a darle las buenas nuevas de salvación, el año agradable de Dios. ¿Amén? Amén. Es un paso gigantesco en la vida de una persona. Cuando otro cristiano ungido se le acerca y le da una palabra de parte del Señor. ¿Amén? Amén. De esa forma, entonces el Señor transfiere ese gozo. A veces uno los ve llorar, pero no es de tristeza, sino de alegría. Uno puede ser tan conmovido por el amor de Dios que puede llorar de gratitud. ¿Amén? Amén. Ahora, anunciar, ¿qué? Anunciar la palabra de Dios es anunciar el reino de Dios. Si anunciamos el reino de Dios, estamos hablando del reino de Dios, y al hablar el reino de Dios, transferimos el reino de Dios. ¿Por qué Jesús le dice a sus discípulos, cuando vayan a alguna parte, digan? ¿Qué les dijo? Digan. Él no dijo, escriban por ahí. Dijo, digan, el reino de Dios se ha acercado. Entonces no fue, hagan un graffiti. Jesús dice, digan, el reino de Dios se ha acercado. Esa es una llave de poder para abrir el espacio espiritual en ese sitio. ¿Amén? Amén. Entonces tú puedes decirlo. El reino de Dios El reino de Dios se ha acercado. se ha acercado. Y algunos dirían, oh, tan creídos. No, creídos no. Jesús dijo, el reino de Dios está dentro de vosotros. Amén. ¿Amén? Amén. Ahora, con esto, cuando lo hablamos, lo transferimos. Y si transferimos el reino de Dios, lo impartimos. Cuando esa persona hace una verdadera oración de entrega a Dios, ¿qué se establece en el interior de esa persona? El reino de Dios. Amén. Ella lo confesó como Señor y Salvador, lo reconoce como Señor, se doblega ante su poder y grandeza. Pero por nuestras palabras es establecido el reino dentro de esa persona. Ahora, cuando el rey entra a esa persona, y el rey es Jesús, ya. Si yo transfiero el reino de Dios, o soy instrumento de Dios para transferir su reino, yo debo tener presente siempre esto,
que debe ser hablado el reino para ser oído el reino. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique para que oigan? ¿Verdad? ¿Qué sigo haciendo yo acá? Con ustedes que han oído cientos de predicaciones. No solo mías, de mucha gente. Se sigue afirmando el reino de Dios. Se sigue conociendo el reino de Dios. Eso es importante. Para crecer, hay que aumentar la dosis. Pregúntale a un adolescente si come lo mismo que cuando era bebé. No come ni las mismas cosas ni la misma cantidad, come más. Mucho más. Mucho más que un tetero, papá. Yo quiero más que un tete. Yo quiero una hamburguesa. Yo quiero un plato de sopa grande. Yo quiero tal cosa, papá. Porque es que tengo mucha capacidad. ¿Verdad? Ahora, en el reino de Dios, nuestra capacidad también aumenta. A mí ya no me llenan con cualquier predicación. Normalmente me tienen que dar un nivel de predicación más alto, incluso que el que yo tengo, para que me llene. Porque ese ensancha tu tienda, pues aquí no se aplica a un estómago, se aplica a un espíritu más capaz de ser lleno con cosas más grandes del reino. ¿Amén? Amén. Hace años para mí fue suficiente ser salvo, pero para mí hoy en día no es suficiente ser salvo. Para mí hoy en día es más necesario no solo ser salvo, sino estar ungido, estar lleno, tener puertas abiertas para ir a predicar. ¿Qué le decía Pablo a su gente? Oren por mí, oren por nosotros, para que haya puertas abiertas para predicar el Evangelio. Eso llena a la persona. ¿Amén? Amén. Muy bien. Ahora, cuando se imparte el gozo está cumplido. Y cuando está cumplido, es hecho parte de ti. Ahora mira, y ahí terminamos. Ahí vamos dándole término gradualmente a esta parte, a esta promesa número 4. ¿Cómo es que se llama la promesa número 4? La palabra de Dios nos hace bienaventurados. Bien. Fíjate que el deseo cumplido es algo enorme. Ahora te voy a decir por qué es algo enorme. Mira Proverbios capítulo 13, verso 12. Proverbios 13, verso 12. Dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Amén. ¿Aló? Amén. No, voy a repetir porque estabas... ¿Cómo? Para que la captes todo. Saborea. Dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón. Eso para un cristiano que quiere y anhela cosas bien grandes del reino de Dios, eso significa algo bien grande también. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Tú puedes esperar predicarle a las naciones, y si no tienes oportunidades, es tormento del corazón. O si te cierras oportunidades por la forma en que vives, es tormento del corazón. Pero, dice enseguida, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Jesús dice que nos habla para que nuestro gozo sea cumplido. Ahora conéctalo. Si mi gozo está cumplido, mi deseo también. Y si mi deseo está cumplido, árbol de vida. ¿Quién es el árbol de vida? Jesús. Jesús. ¿Seré como Él quiere que yo sea? ¿Haré lo que Él quiere que yo haga? ¿Estaré como Él quiere que yo esté? ¿Diré lo que Él quiere que yo diga? Y ese será mi gran gozo, ser como Él quiere que yo sea. Haz de mí el hombre que tú quieres que yo sea. ¿Amén? Amén. Cuando Él me llama, significa que
esté interesado en hacer de mí el hombre que Él quiere que yo sea. Árbol de vida. Jesús es el árbol de la vida. ¿Qué le prohibieron a Adán cuando cayó? Comer del árbol de la vida. No podemos juntar las tinieblas y la luz. Tenemos que seguir trabajando en separar esas cosas. Si corremos un momentico a Deuteronomio 28, son algunas cosas que Dios nos da. Y las más grandes son las eternas. Y aquí dice bendiciones de la obediencia. Cuando yo oigo a Jesús y soy como Jesús quiere que yo sea, yo soy obediente como Jesús. Necesariamente. Él me hace obediente, porque Él me enseña a ser manso y humilde. Cuando soy manso y humilde, mi deseo está cumplido. Y mi deseo viene con un gran paquete de parte de Dios. Eso también suple todo lo natural. Y aquí, tratando Dios de que la gente lo comprenda, al menos por las cosas hechas, y eso lo dicen Romanos también, ¿qué vamos a tener? Provisión, bendición, sustento, y eso es una bendición. Pero cuando hacemos cosas malas, también vemos cómo la provisión se corta, cómo viene la dificultad. Es distinto una dificultad por desierto que una dificultad por desobediencia. La dificultad por desierto te forma, la dificultad por desobediencia te destruye. Eso es una cosa muy distinta y vale la pena que uno la tenga presente. Y aquí dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, bienaventuranzas, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y puedes seguir leyendo Deuteronomio 28 y gozarte con todo lo que dice, pero me interesa mucho que tengas en tu mente y en tu corazón el verso 2. Te lo repito, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por hacer que tu pueblo te oiga, por perdonar la dureza del corazón de tu pueblo. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos concedas un corazón dócil, un oído abierto a ti, Señor. Gracias también porque te conoceremos y recibiremos tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén.